Estás escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con José Basauri. Buenos días, Pepe. Buenos días a todos. Y tenemos un nuevo invitado. Su nombre es David. Es autor de un conocido blog que es Historia, Economía, Filosofía. Creo que lo he dicho bien, ¿no, David? Sí, lo has dicho perfecto. Buenos días. Buenos días a todos. La verdad es que es uno de mis blogs favoritos desde siempre y hay que reconocer que tus entradas son de un nivel estupendo, y además tratas temas que son muy, muy interesantes y además encuadran muy bien dentro de lo que es toda la temática habitual de los programas de Colectivo Burbujas, ¿no? Felicitarte desde luego por tu blog. Gracias. Intento aportar un poco de mi parte, siempre basándome en lo que otros muchos hacen, ¿no? Como siempre. Vamos, intento que sean interesantes y que aporten algo a lo que ocurre actualmente y por qué ocurre, ¿no? Sí, David, creo que eres ingeniero industrial, ¿no? O sea, Sí, soy ingeniero industrial, a eso me dedico. Trabajo para una empresa multinacional y bueno, aún así puede sonar un poco raro, pero siempre desde antes de empezar la carrera y toda mi vida pues he tenido bastante inquietud cultural en general y de informarme sobre todo, ¿no? Aparte porque mi padre, la verdad es que fue el que me legó esa inquietud, ¿no? Y bueno, pues guiado por eso y no por ningún otro motivo, digamos, pues me propuse un poco intentar por lo menos hacerme una idea personal de lo que está ocurriendo y de las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Pues bueno, y Pepe estás en minoría, ¿eh? Estamos dos de ciencias y solo estás tú. Bueno, que tú que eres economista, hoy te vamos a dar bien. Muy bien. Hoy vamos a tratar, a petición de David, sobre un tema que estás escribiendo actualmente, que es todo el sistema de innovación de la civilización industrial actual. ¿Cómo funciona esta innovación? Vamos a hablar también de la ley de los rendimientos decrecientes, cómo está actuando, y también vamos a comentar algo en la última entrada en tu blog que habla del sistema de patentes, de copyright, y cómo este sistema que parecía destinado a proteger la innovación, pues finalmente se ha vuelto contra lo que podían ser las intenciones inicialmente de este sistema y ha devenido en algo bastante distinto. Si quieres, coméntanos algo, con qué ideas has empezado esta serie de posts en tu blog. Bueno, la idea general es, dar una perspectiva de la evolución general de lo que pienso que es la sociedad actual, y uno de los temas que a mí personalmente me preocupan, ¿no? Como miembro de la sociedad, es que nos enfrentamos a una serie de retos, creo, en la fase en la que nos encontramos ahora, que son inmensos por muchos motivos. El tema energético, tema medioambiental, tema en general de todos los ecosistemas y de toda la forma de operar de la sociedad, el tema económico también, el entendimiento de cómo funcionan todos los sistemas. Y a mí me da la impresión tengo la impresión que he manifestado ahí al comienzo de ese artículo, el primer artículo de la serie, de que no nos encontramos, de hecho, en una época de grandes avances, ¿no? De avances espectaculares, como parece que un poco se nos quiere hacer ver, ¿no? Sino que nos encontramos, creo yo, en una época precisamente de un poco decadente en ese sentido, donde los inventos o los nuevos conocimientos de ruptura pues no avanzan o no son
han tenido el ritmo que, pues, por ejemplo, tuvieron a principios del siglo XX o los primeros 5 años del siglo XX. En general, la preocupación viene también porque, como cuento en esa primera entrada, la sensación que tengo y que tiene mucha gente es que el sistema, por ejemplo, de protección de la propiedad intelectual o del sistema de patentes está cambiando en el mismo sentido en el que va caminando el resto de comportamientos del sistema económico o el sistema productivo, que es hacia los oligopolios o hacia control de los nuevos entrantes en el sistema, o sea, el sostenimiento de una serie de privilegios o de posiciones privilegiadas de los que ya están dentro, de las grandes empresas que están dentro, ¿no? Y eso creo que es una dinámica general que afecta no solo al mundo de la creación o de la innovación, sino afecta a otros ámbitos, ¿no? El crecimiento del mundo de los oligopolios, de los mercados cautivos y del freno, digamos, a lo que se pretende que sea un mercado con la mayor igualdad de oportunidades posible y lo más abierto posible, ¿no? En parte o en gran parte por el control precisamente de los aspectos legislativos, ¿no? Que son los que están en la base de poder imponer una determinada forma de control de esa innovación, ¿no? O sea, David, que tú interpretas que todo este sistema de patentes se ha convertido en un sistema de captación de rentas por parte de estos oligopolios. Sí, un poco es así, ¿no? Es evitar lo que Schumpeter llama la destrucción creativa, ¿no? El hecho de que haya nuevas rupturas y que las empresas que están ahora dejadas atrás por el propio proceso de creación tengan que o desaparecer o cambiar completamente su forma de operar, ¿no? Entonces, digamos, en este primer post lo que añado es una de las variables posibles, una de las causas posibles de ese descenso, digamos, de la capacidad creadora o de innovadora que vemos, ¿no? Un caso que comenta en uno de los vídeos de Kirby Ferguson, que es uno de los que me sirvió de base para redactar este artículo, pues comenta, por ejemplo, el caso de Walt Disney, ¿no? Walt Disney fue un lobby bastante grande a mediados de los 70 para que se aprobara una ley de extensión del copyright en el año 1976, la ley, el acta Sorbonne, que después se ha llamado, o se llamaba también, se le conocía con el sobrenombre de acta de Mickey Mouse, que consiguió aumentar los derechos de protección del copyright pues 20 y tantos años, ¿no? Y fue porque estaban próximos a caducar ya el copyright del personaje Mickey Mouse, ¿no? Que las primeras emisiones fueron de los años 20. Entonces, es paradójico que, por ejemplo, esa empresa, Walt Disney, haya utilizado, como casi nadie, pues todo el acervo del dominio público en cuanto a creación. O sea, toda la serie suya más célebre de películas, como Blancanieves o La Bella Durmiente o el Peter Pan o todo lo que hay dentro del acervo cultural, en parte popular, de dominio público. O sea, que no le costó un céntimo y se basó completamente en toda esa serie de historias que utilizó con total libertad, ¿no? Contrasta eso con cómo influyó tantísimo para extender más y más y más los periodos de vigencia de la propiedad intelectual. Hasta el punto de que actualmente los derechos de propiedad, de copyright, de propiedad intelectual, duran del orden de 120 años en el caso de creación corporativa, 120 años desde la concepción, ¿no? Y en el caso de creación de autor, 70 años después de la vida del autor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha ido, se puede ver un gráfico que ha incluido, que viene en Wikipedia, por cierto, se puede ver el gráfico de cómo ha ido evolucionando el sistema de protección desde los primeros inicios a finales del siglo XVIII, donde la extensión eran 28 años, a cómo estamos ya en los 120 años, ¿no? Cómo ha ido
con el tiempo, y todo con un afán de limitar la extensión y la difusión del conocimiento y de la creación, ¿no? Teniendo en cuenta que es lo que estuvimos hablando antes tú y yo, que de alguna manera toda creación al final está basada en algo que existía previamente, que la creación o la innovación es un proceso puramente incremental, que no es algo que se construye de la nada, que no hay algo que surja completamente nuevo y que no sea un paso incremental en toda una serie anterior de creaciones y de invenciones, ¿no? Entonces, pues es así. Y el caso también que comencé a hablar contigo antes era el caso, por ejemplo, que Michel Boldrin, el economista, en su libro Contra el monopolio intelectual, detalla, que es el caso paradigmático de James Watt, ¿no? De cómo James Watt, tenido como, digamos, el padre casi del invento base que dispara la revolución industrial, pues cuando se analiza su historia en detalle, se observa que James Watt no inventó la máquina de vapor. Él se basó en el diseño previo de Newcomen. Él fue alguien que aportó una mejora incremental en el funcionamiento de la máquina de Newcomen. Y esa mejora fue el condensador externo, que efectivamente fue una mejora interesante, pero que es una más en todo el proceso. Lo que pasa es que James Watt estableció, de hecho, una patente monopólica y a través del Parlamento, ayudado por Matthew Boulton, consiguió la extensión de esa patente desde el año 1768 hasta 1802, creo que fue. Entonces, debido precisamente, en el caso particular de Watt, de la máquina de vapor, a esa patente, que además Watt hizo una defensa cerrada y durísima a su monopolio. Por ejemplo, la implantación de potencia instalada de vapor no pasaba de 750 caballos durante la vida de la patente. Inmediatamente caducó, la implantación de máquinas de vapor subió inmediatamente, el mismo año, a un ritmo de 4.000 caballos por año. O sea, se multiplicó por más de 5, ¿no? Igualmente, la triste historia de Hornblower fue que se interpuso en el camino de Watt, y él había creado una máquina, o sea, había modificado también la máquina de Watt o de Newcomen, y había incluido el sistema compound, el sistema de máquina compuesta de 2 cilindros a alta presión, lo cual le daba un rendimiento muchísimo mayor que el que tenía la máquina de Watt de baja presión. Bueno, pues Hornblower tuvo que dejar de fabricarlas, tuvo que abandonar la fabricación por el cerrazón, digamos, monopólico de James Watt, ¿no? Entonces, en ese caso particular, que estamos hablando del inicio de la revolución industrial, que era una fase crítica y donde James Watt es tenido como un héroe de la innovación, el papel en realidad de James Watt, cuando se indaga en su comportamiento en el juego de las patentes, pues se descubre que no fue de hecho el héroe o el mito que tanto se le recuerda, sino más bien al contrario, limitó incluso la posibilidad de la extensión más rápida del sistema de las máquinas de vapor por precisamente su intención de actuar como un extractor de rentas del sistema, ¿no? Hubo incluso un discurso de Edmund Burke, un parlamentario de la época, donde precisamente luchó con uñas y dientes contra la extensión del monopolio de Watt, ¿no? Pero no fue tenido en cuenta finalmente porque había un grupo lobista bastante fuerte que apoyó a Watt, ¿no? Watt también sufrió el problema con James Pickard, con el sistema cigüeñal volante, que también cuento ahí, un poco que detalla también Michel Boldrin. Pues un poco esa es la idea general, ¿no? De que la creación es un proceso, no es algo, digamos, una explosión de creatividad instantánea, sino que es un proceso incremental. Por eso normalmente los creadores son gente, no, siempre, son gentes que se han formado muchísimo en el ámbito en el que hacen su aporte, no es algo que surge de la nada. Y la propiedad intelectual, hasta cierto punto, hay que reconocer su carácter social o su carácter de apoyo en otros. Y debe de ser, como en su origen lo era, una
institución para beneficiar al creador, pero de una manera breve en el tiempo y limitada, ¿no? Limitada también, que es un poco la base de la extensión de los conocimientos, para que sea verdaderamente útil para la comunidad, para el resto. O sea, yo creo que lo que deberíamos encontrar, evidentemente, es un sistema en el que se maximizará el beneficio de la comunidad, ¿no? Que no se desincentivara la innovación porque el autor no tuviera ningún tipo de beneficio, ¿no? Pero tampoco ocurriera lo que está ocurriendo, lo que estás describiendo, que bueno, que es evidente que está siendo un freno a la innovación, como tú bien dices. Claro, esa es la base del sistema. O sea, la base del sistema, y así fue concebido por los liberales de primera hora, los auténticos liberales de primera hora, que eran los de finales del siglo XVIII, y estaba concebido así. O sea, evidentemente hay que proteger un poco la creación, en el sentido de que si tú haces una aportación, reconociendo que es una aportación limitada, que es la dificultad grande del sistema mental para los creadores o para la gente que hace la aportación, es considerar que ellos han hecho un aporte incremental en un conjunto inmenso, ¿no? de pasos previos, ¿no? Es lo que en los vídeos estos de Ferguson habla de la loss aversion, ¿no? La aversión a la pérdida, ¿no? Que ya tenemos algo que es nuestro, que lo hemos hecho nuestro, y existe una aversión a la pérdida. El problema fundamental es que no se confunda lo que es un aporte incremental de una cadena grandísima con la propiedad del hecho, ¿no? Ahí pongo el caso también en el mismo artículo de Steve Jobs, ¿no? Cómo se vanagloriaba en un célebre vídeo en 1996 de que ellos robaban ideas, grandes ideas. De hecho, ellos robaron la mayor parte de la concepción del Macintosh, lo robaron de Xerox PARC, del laboratorio de desarrollo de Xerox en Palo Alto, que a su vez venía de ARC, del Departamento Público de Augmentation Research Center, de Douglas Engelbart, y ellos, bueno, pues en esa época, cuando todavía no era el gigante que es ahora, de alguna manera Steve Jobs reconocía eso, reconocía que habían robado, o sea, que era robado ya de por sí implica un juicio de valor, no es que es robado, es que eso está ahí y se debe de desarrollar sobre lo que existe, ¿no? Sin embargo, contrasta con la guerra que ha tenido siempre Apple, contra todo lo que piensan que forma parte de su propiedad intelectual o de su aporte general, ¿no? Con las luchas contra Microsoft desde el primer día por la interfaz gráfica de usuario, que los jueces ya reconocieron que eso venía de Xerox y venía anteriormente de una disposición libre de dominio público a través de las empresas públicas que desarrollaron ese sistema, igual que Internet o igual que el World Wide Web, ¿no? Que, vamos, el objetivo de Apple, en gran parte, su estrategia ha sido atacar continuamente a los que piensan que son su propiedad, ¿no? Como el caso de Android, que pongo ahí una frase muy célebre también de Steve Jobs en sus últimos días, ¿no? De querer destruir Android como sea y tal, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a dar paso a Pepe. Pepe, ¿tú qué piensas de todo lo que está comentando David sobre cómo han devenido estas limitaciones, estas patentes, estas leyes de patentes de copyright, para justo lo contrario para lo que se concibieron? Vamos a ver. El sistema de patentes y el sistema de copyright es necesario. ¿Por qué? Porque el sistema de patentes y de copyright permiten que haya empresas que se dediquen a innovar y a sacar cosas que permitan aumentar la productividad, sacar cosas nuevas y sacar cosas que no existen. Pero es que esto también está mal entendido, y claro, parece que un invento o algo que ya estaba hecho pero que tú lo patentas ya lo puedes utilizar de por vida sin que los demás lo puedan utilizar. Vamos a ver, es que el teorema de Pitágoras o el de Tales tienen una patente, tienen un copyright. ¿Es que hay que pagar por utilizarlo o hay que pagar por utilizar el sistema integral y diferencial? Pues no, vamos a ver.
es lógico que haya un sistema de patentes para defender las innovaciones que haya hecho una persona o una empresa, para que pueda obtener beneficio por todo ese incoste al que ha incurrido, pero luego deberían liberalizarse de forma de que la sociedad pueda aprovecharse de esos beneficios. Sí, hay que reconocer que esto lo ha hecho pero punto. Tú ya has tenido unos 10 años para aprovecharte económicamente de la patente que has creado, de tu propiedad intelectual. Tú ya te has aprovechado durante un tiempo, pero bueno, es que parece que ya has hecho una cosa y vas a vivir del maná. Por ejemplo, Microsoft pues patentó cosas como el doble clic y otras cosas que ya estaban hechas de antes. Y bueno, tiene patentes que además de enriquecerse Microsoft y por tanto Bill Gates, pues se podrán enriquecer los hijos, nietos. Vamos a ver, el sistema de patentes es para mejorar la sociedad, para que pueda haber avances tecnológicos. Y claro, que el que se decida a innovar, pues que pueda sacar rendimiento de esos costes a los que ha incurrido, pero no ser para vivir de rentas. Y ese es el problema, que se ha burocratizado de tal forma los sistemas de patentes y de copyright, que permite vivir de rentas durante toda la vida, crear monopolios y crear cosas en contra totalmente del libre mercado, de forma de lo que en un principio era una muy buena idea que permite la innovación, se ha convertido en un sistema burocrático que lo que hace es intervenir en la economía, creando monopolios, oligopolios y cosas ineficientes. Entonces, no es mala la idea, pero la implantación es pésima. David, a mí me está dando la sensación, escuchando lo que decíais, que todo esto forma parte de una tendencia más general dentro de la sociedad actual, evidentemente no solo de España, aunque España pueda ser un ejemplo extremo de todo esto dentro de lo que es de lo que son los países ricos, en que se están deformando, se están retorciendo las instituciones y las leyes para favorecer cada vez más a lo que son estos extractores de rentas que tú llamas en tu post, o estos captadores de rentas que también se pueden llamar así. No sé si tú estás de acuerdo con esta apreciación que hago. Completamente, estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que es eso, es la marea que existe actualmente va en ese sentido, ¿no? Desde los grandes oligopolios financieros, ¿no?, que existen, que controlan un porcentaje inmenso, que hablé en otro artículo previo sobre la existencia. Bueno, ha habido un análisis muy detallado científico, hecho por físicos precisamente, no por economistas. No sé si lo habrás leído, o lo habréis leído, sobre un artículo publicado en la revista PLOS ONE que analizaba la estructura de la propiedad de las empresas, ¿no?, de las empresas multinacionales, empresas que tienen una implantación en muchos países, ¿no? Y sí, analizaba un poco la dependencia de las acciones o de la propiedad de las empresas unas de otras, ¿no? Llegaba que había un núcleo de empresas, de unas 100 y pico, digamos que era como el núcleo de la galaxia, ¿no?, cuando se representaba en forma, digamos, gráfica de interrelación, ¿no? Y en ese núcleo pues residía, pues me parece que era algo así como el 30% de la capacidad de gestión o de la estructura de propiedad de todas las empresas multinacionales del mundo, que representan, pues, no sé si el 60 o 65% de la riqueza global. O sea, hay una oligopolización que se puede ver reflejado en la manera en que operan los gobiernos, porque no se puede negar, y creo que es patente, ¿no?, que hay la forma, por ejemplo, en la que se ha actuado en los rescates, en el control de las actividades financieras, etcétera. No se puede negar que hay una influencia terrible de esa estructura de poder
el comportamiento político general, ¿no? Entonces, esto viene enmarcado un poco, creo, en esa misma dinámica, ¿no? De un poco de secuestro de la capacidad legislativa o la capacidad de gestión política, o maridaje más que secuestro, porque para que uno se preste tiene que querer, ¿no? Y de alguna manera quien se soborna es porque es sobornable. Entonces, forma parte de ese movimiento, ¿no? de financialización o de extracción de renta. La mentalidad de financialización de las cosas creo que está implantada incluso no solo a este nivel alto financiero, sino en las empresas multinacionales. Yo lo he visto en mi propia empresa, ¿no? También está eso así, o sea, la forma de operar más que en la innovación, pues en la reducción de costos o en el outsourcing, o sea, yo me llevo la empresa a otro sitio y digamos ya de entrada obtengo unas ganancias que no tendría si tuviera que desarrollar algo verdaderamente nuevo, ¿no? Porque es más predecible que lo que es apostar por la innovación, que siempre tiene sus riesgos, o también en general en la manera de gestionar, ¿no? Yo no sé, antes pues había una mentalidad más técnica en la gestión. Yo creo que ya eso ha cambiado mucho a una mentalidad más cortoplacista y más, ya te digo, de lo que son aspectos relacionados con el mundo financiero y con la gestión a corto y no creativa, ¿no? O sea, y los procesos de burocratización general. Por ejemplo, la eliminación de los centros de investigación ha sido radical en las empresas que yo he vivido, que yo he estado trabajando, y algunos de eliminación han pasado a lo que es, bueno, deslocalización de esas mismas empresas en países que tienen bueno, costes laborales mucho menores, ¿no? Y al final, pues, lo que se busca es más un poco el oligopolio, ¿no? El crecimiento del control del mercado, más que estar expuesto a la lucha continua de la innovación y de estar al día, que, bueno, desgasta muchísimo y es impredecible. No se puede controlar como se puede controlar, por ejemplo, un control de precios, o un acuerdo de precios, o un acuerdo de zonas de influencia, o un acuerdo para expulsar a un competidor en un momento dado, ¿no? Que es un poco la dinámica que hay. El crecimiento del tamaño de las empresas, el crecimiento del tamaño del mundo financiero hace proclive a eso, ¿no? El too big to fail, no se les puede dejar caer, hay que mantener a todos en su sitio, estamos obligados a soportarlos, tenemos que ayudarlos, pues toda esa dinámica que tanto se nos dice y tanto, pues va todo en el mismo camino. Es que al final hay un privilegio, de hecho, no son como otros, no son como una empresa cualquiera. Tienen el privilegio de que tenemos que soportarlos, tenemos que mantenerlos porque de ellos dependemos, ¿no? Y efectivamente, el siguiente post un poco hablaré también de un poco más en detalle de eso, que, bueno, pues creo que es una tendencia global, como tú bien has dicho. Sí, Pepe, evidentemente esta tendencia que estamos describiendo nos lleva a unas consecuencias económicas bastante importantes y desde luego no muy deseables. A mí me gustaría que comentaras algo sobre estas consecuencias que tiene esta tendencia a crear esta especie, bueno, como lo solemos llamar a veces en nuestros programas, estas castas, ¿no? Captadoras de rentas. Vamos a ver, es que incluso utilizamos el tema de innovación y todo esto ha perdido totalmente el sentido, y es que estamos hablando de potenciar la I más D más I, pues podíamos añadirle pues, más O más T más A. Entonces, eso significa idiota. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, aquí miramos forma de reducir costes a corto plazo, como bien se ha comentado, deslocalizar empresas y la innovación no la hacemos para mejorar nuestros procesos ni para ser más eficientes, sino que lo que estamos haciendo es nos dedicamos a la innovación porque recibimos subvenciones y muchas veces pues
tonterías. Yo he visto en alguna empresa a la que le llevo las cuentas que han recibido algún dinero pues para un proyecto y claro, ellos básicamente lo que hacen es gestionar la empresa o la sección de innovación para cumplir las bases del proyecto, descuidando totalmente el fin que debería ser la innovación. Vamos a ver, innovación, bases. Pues necesitarás contratar a tantas personas, necesitarás hacer esto, necesitarás hacer lo otro, y la empresa, más que dedicarse y buscar las fuentes para conseguir la innovación, pues busca para que le den la subvención. De forma que las empresas lo que buscan no es la innovación, sino la obtención de una subvención. De esa subvención no hemos sacado nada que valga la pena, y además de que no hemos sacado nada que valga la pena, pues el erario público se ha gastado un dinero impresionante. Luego también aparecen también estas cosas de empresas cazasubvenciones que son de un amigo de o tal y cual, que estos no saben encontrar la subvención, nos dicen, nos ayudan a gestionarla y tal y cual, y a ellos les pagamos el servicio que nos han prestado, el impuesto revolucionario, por gestionar una subvención para la innovación, de forma que lo único que hemos hecho ha sido premiar a amiguetes, crear estructuras para que algunos amigos pues ganen dinero, y al final lo que hemos conseguido, que es la innovación, no hemos conseguido nada. Por ejemplo, todo esto de las energías renovables, vamos a ver, lo que hay que hacer con las energías renovables es que hay que hacer que sean eficientes. No hay que hacer conseguir energía a través de fuentes renovables que nos cuesten más dinero que las energías actuales, sino lo que hay que hacer es investigar a través de los centros de innovación, universidades y todo esto, para que estas energías renovables sean eficientes, de forma de que digas, ¿para qué quieres sacar petróleo si es mucho más interesante sacar energía del sol, del aire, del hidrógeno, porque nos sale mucho más barato? Pero no empezar a dar subvenciones para que una empresa empiece a poner molinos de viento y pagar, y que al final esto haga que la luz nos salga más cara. Bueno, Pepe, ya sabes que nuestros amigos del programa de energía de radioactividad serían bastante escépticos con el tema de que nos sale más barato con las renovables. Pero bueno. Sí, pero bueno, si me lo permites, voy a intervenir un poco al hilo del comentario de Pepe, porque efectivamente yo estoy de acuerdo en que hay que potenciar y mucho, y en ello nos jugamos muchísimo, que hay que potenciar las energías renovables. Pero lo que dice Pepe tiene mucha razón. Por ejemplo, el caso de la termosolar, escribí también otro artículo porque, bueno, he tenido bastante contacto con ese ámbito durante un tiempo. El caso de la termosolar es paradigmático de cómo no se debe hacer un proceso de innovación o de promoción de la innovación o de subsidio público, ¿no? El caso de la termosolar, por ejemplo, ahí España ha construido más 65 plantas de generación con el diseño de cilindro parabólico que estaban calcadas del diseño Luz Israel del desierto de Mojave de los años 80. O sea, no hay nada de desarrollo, o sea, están basados, por ejemplo, en la utilización de un fluido como es el Deuterm o de aceites térmicos que son inestables, muy combustibles, muy inflamables, extremadamente tóxicos e inestables. Entonces, la tecnología igualmente de fabricación porque no solo es la tecnología de producción de energía o de eficiencia energética, es, por ejemplo, la tecnología de fabricación de los soportes, es la tecnología de montaje, la tecnología de limpieza periódica de los espejos. O sea,
Todo eso tiene un impacto bestial en la cuenta de resultados y al final en la rentabilidad del proceso, ¿no? Y en la TRE, la tasa de retorno energético, que se usa mucho en el ámbito de la sostenibilidad. Entonces, todas esas empresas que se les dieron las subvenciones al mismo tiempo, porque venían huyendo, eran empresas constructoras, muchas de ellas, con muchos buenos amigos ahí en la Moncloa, que venían huyendo de la burbuja, pues se les dio una riada de subvenciones y de tarifas brutalmente buenas para ellos, que han hecho que al final a la carrera hayan hecho todas las plantas del mismo diseño. O sea, no. Proceso de creación o de innovación hay que hacerlo despacio. Yo le doy a usted una subvención para que me haga algo diferente y mejor de lo que existe. Y me lo tiene que demostrar en el diseño, la fase de diseño y después de la construcción. Al poco tiempo, cuando se haya aprendido de esa manera de hacer las cosas y se haya tenido una historia de desarrollo, se le podrá dar a otro y a otro, de tal manera que las plantas que se construyan sean cada vez más eficientes y efectivamente cada vez sean mejor y las primas puedan bajarse porque no sean necesarios, porque la propia generación de electricidad va a compensar esos avances, ¿no? Pero lo que se ha hecho aquí es de loco. O sea, precisamente escribí un artículo, uno de los que tengo escritos, específico, donde hice un análisis económico, en particular de la rentabilidad tan bestial que tienen, a pesar de que la tecnología, vuelvo a decir, es la misma que la que tenía Luz Israel en los años 80, cuando dejó por la bajada del petróleo después que hubo, que dejó de operarlas, ¿no? En el desierto de Mojave, ¿no? Entonces, muy poquísimas han hecho un avance tecnológico de ningún tipo. Es simplemente montar ahí lo primero que se han encontrado con la tecnología existente y a coger dinero del Estado, ¿no? Y de nosotros al final, porque el Estado, los que sostienen todo al final somos nosotros. O sea, que no se debe tirar con pólvora ajena, porque al final eso va a salir de algún lado, ¿no? Bueno, ese es el comentario que quería hacer de lo que ha dicho Pepe. Sí, lo que sí me gustaría, David, que también comentaras algo más. Hablas al final de tu post de otros temas que hay aparte de este que hemos estado hablando, que supongo que te referirás al tema de los rendimientos decrecientes en tecnología. Bueno, todos sabemos lo importante que son los avances tecnológicos para garantizar la prosperidad de la sociedad, la abundancia material en la sociedad y salir de esa pobreza, ¿no? Y de esa falta de recursos en los que ha estado sumido la humanidad durante tantísimo tiempo. Y bueno, recordemos que solo una parte de la humanidad ha salido de él, gracias al desarrollo de la civilización industrial, que es la parte rica del mundo, que el resto ha seguido en una situación igual o peor que en el que estaba antes de toda esta revolución industrial. Cuando hablas de este otro tema que vas a tocar, supongo que te refieres al tema de los rendimientos decrecientes, ¿no? En materia de innovación tecnológica, o no sé si te refieres a algo más. Sí, efectivamente, va un poco por ahí el inicio de lo que va a ser el siguiente post, ¿no? Que pretendo escribir. Va un poco en el sentido de que efectivamente existe en general un rendimiento decreciente. Lo que pasa es que es difícil hablar así de rendimiento decreciente en sentido absoluto, ¿no? La economía o los desarrollos han ido siguiendo más bien lo que se conoce como las ondas de Kondratiev, ¿no? Que habéis oído hablar todos, ¿no? Que durante un periodo ha habido un estancamiento o periodos donde la tecnología no ha sido capaz de generar la riqueza o lo esperado y sin embargo ha habido descubrimientos de ruptura que han ido levantando la ola otra vez, ¿no? Que han ido consiguiendo que el bienestar o los parámetros materiales del bienestar, vamos a llamarlo así, haya mejorado en esos saltos, ¿no? En ese periodo de presunta decadencia, ¿no? Pues probablemente haya un cierto efecto de rendimiento decreciente porque, no es lo mismo conseguir que la gente pase de vivir 40 años como se vivía en 1900 a que viva 85, que incrementar en 40 años a partir de los 85 años la esperanza de vida. Lo primero se consigue con una mejora básica de los sistemas de agua potable, de higiene y de antibióticos básicos, por ejemplo, y de la mortalidad infantil en los partos, etcétera.
Y lo otro requiere ya pues un conocimiento médico increíblemente superior, porque el sistema vital humano pues va al colapso, o sea, va a la degradación multiorgánica, ¿no? De todos los órganos, ¿no? Entonces, mucho más complicado. Y claro, que existe algo así, ¿no? Lo que yo no estoy de acuerdo, o sea, la crítica es que no tiene por qué ir en picado, ¿no? O no tiene por qué ser un proceso tan negativo como a veces se nos pinta. Y, por ejemplo, voy a hacer una crítica a la teoría de Joseph Tainter, precisamente del efecto de la complejidad, ¿no? No sé si conocéis a ese autor. Sí, yo sí lo he leído, el libro el colapso de las civilizaciones complejas. Sí, sí, bueno, pues la tesis de Tainter es que todas las civilizaciones van adquiriendo sucesivamente un grado de complejidad mayor. O sea, él pone el ejemplo, por ejemplo, analiza el Imperio Romano con mucho detalle, ¿no? De cómo en el intento de resolver problemas, que es la base de su tesis, él cree que todas las estructuras surgen con cuyo objetivo es el resolver un problema. Evidentemente, la división del trabajo, pues, mejora, o la complejidad que trae la división del trabajo aporta algo a la sociedad. O sea, evidentemente un médico aporta muchísimo a todos los demás. En una sociedad agraria pura de supervivencia o de castradores y recolectores no hay sitio, porque no hay nadie que se pueda librar de otras actividades para poder dedicarse a la medicina o a desarrollar un saber de otro tipo, ¿no? Entonces la complejidad sirve para resolver problemas. Lo que él llega a la conclusión es que existe una época de rendimientos decrecientes, porque esa complejidad no consigue, porque la complejidad cuesta recursos, ¿no? Cuesta, en este caso, los recursos materiales que sustentan todo el aparato que se crea, ¿no? El Imperio Romano, pues el sostenimiento de su marco de actuación, al principio, bueno, pues el Imperio Romano evoluciona y, digamos, soluciona sus conflictos por medio de la conquista y la consecución de esclavos que actúan como energía, como riqueza adicional que va superando la inversión de recursos que supone la conquista, ¿no? Mientras va creciendo el Imperio Romano, pues de alguna manera la mayor complejidad que se requiere por los ejércitos, por el aparato burocrático, etcétera, pues es compensado por el incremento energético o el incremento de recursos generales que se consigue con la conquista. Entonces, bueno, pues un poco es así. Hasta que llega un punto donde pues la conquista o ya son muy complicadas o digamos se ha agotado de alguna manera el impulso inicial o la riqueza inicial del sistema y el sistema entra digamos en rendimientos decrecientes. O sea, los retos que tienen que enfrentarse están ahí y se han incrementado porque la presión en las fronteras, etcétera, está ahí y sigue hacia arriba con el desplazamiento de los hunos y tal. Y sin embargo, la capacidad digamos, los recursos están ahora limitados. O sea, si queremos tener más legiones en el limes, pues necesitamos más impuestos a las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues sale la gráfica esa célebre del contenido en plata del denario, ¿no? Sí. Que podría ser equivalente al del dólar ahora. Bueno, como cae en picado el contenido en plata hasta hacerse cero en los tiempos de Domiciano y cómo, pues, eso origina una inflación, un crecimiento brutal del sistema impositivo, un crecimiento brutal del sistema burocrático, todo pensado para extraer más rentas de lo que existe y como eso va desencadenando al final que de hecho hay un abandono del sistema, o sea, las personas desaparecen del sistema, o sea, en particular los nobles que se van al campo y que originan una suerte de microestados con sus clientes, donde de hecho se ha simplificado la estructura, ya no existe una estructura imperial inmensa, sino que existe un noble con sus colonos que le juran tal obediencia y tal a cambio de protección y ese noble pues ya rompe los hilos digamos con el poder imperial y la estructura se simplifica y solo están los que oran, los que oran, los que guerrean y los que trabajan, ¿no? Que es el orden feudal o medieval clásico, ¿no? Eso es un poco por resumir la teoría, ¿no? Entonces, Tainter interpreta que todo ese movimiento deriva de un poco de
de lo que es la complejidad en general, que es inevitable, ¿no? Que los sistemas evolucionen hacia una complejidad cada vez mayor y la complejidad origina que ante una situación de recursos limitados o existentes, pues llegue la decadencia, ¿no? La decadencia o el colapso del sistema. En este caso, la decadencia fue que se pasó a una estructura mucho más simplificada, de una estructura de microreino o de incluso comarcal, ¿no? De señores feudales, que simplificó completamente el problema de la gran estructura estatal que había asfixiado el imperio, ¿no? Que era un problema interno. Bien, pues es un poco lo que decía Tainter y un poco lo que a la luz de Tainter podía pensarse también sobre el decrecimiento de la eficiencia por la burocratización. O sea, hemos construido estructuras inmensas, esas estructuras inmensas luchan por su sostenimiento y por su preservación y introducen en el sistema pues muchísimas cortapisas, por ejemplo, a la actividad. O sea, la burocratización, por ejemplo, de las investigaciones, el hecho de que investigadores de primera fila tengan que rellenar hojas de tiempo, ¿no? Que parece alucinante. O sea, vamos a ver, si alguien le dijera a Einstein o a Planck que rellenara hojas de tiempo de su investigación, pues se echaría a reír, ¿no? O sea, esa gente no es que investiguen, es que esa gente viven en la investigación. O sea, se levantan por la mañana, van al cuarto de baño, por decirlo mal y pronto, hacen lo que sea y están pensando en su creación, en su mundo, porque los creadores viven así, viven en la creación, ¿no? Entonces, que a investigadores de primeras filas se les exija una hoja de tiempo, como existen ahí, o se les exijan pasar por una cantidad de procesos burocráticos de solicitud, de publicación mínima, porque si no, no tienen los baremos para poder recibir fondos. La lectura peer-to-peer, ¿no? La lectura de los pares tienen el peligro, como señalaba a lo mejor las tesis de Lakatos, de que en tecnologías de ruptura no sirve el filtrado peer-to-peer, porque como son de ruptura rompen el paradigma. Entonces es muy difícil que alguien que proponga una ruptura del paradigma pase un sistema peer-to-peer, ¿no? Aparte de que los sistemas de evaluación, es muy difícil construir un sistema de evaluación sobre tecnologías también potencialmente de ruptura, porque no se sabe a dónde se va a llegar. O sea, digamos, el crecimiento, igual ocurre en las empresas, ¿no? Cuando uno trata de evaluar o tiene alguna idea y trata de evaluar a dónde va a llegar, es que ya tiene que saber mucho, tiene que saber demasiado para saber dónde va a llegar, ¿no? Si se trata de algo completamente nuevo, o se trata de establecer una hipótesis realista. Entonces, el crecimiento del sistema burocrático en general, el crecimiento de los aparatos jerárquicos, pues origina también eso, ¿no? Coarta en gran parte la disponibilidad de los recursos verdaderamente para lo que debe de ser lo que es la creación y la innovación, ¿no? Bien, eso es un poco, básicamente lo que Tainter creo que he interpretado yo, no sé si tú tienes la misma opinión, creo que reside el argumento fundamental, ¿no? Que es la complejidad, el origen al final de la caída de rentabilidad de la Sí, de la así complejidad. es, así es. Sí, sí. Entonces, yo lo que tengo la duda, por ejemplo, con respecto a ese argumento, es que por otro lado, la complejidad es una tendencia natural de los sistemas, es una tendencia natural del universo, diríamos, ¿no? Hay por ahí lo que se llama la ley de complejidad-conciencia de Teilhard de Chardin, o incluso del Sol al Hombre de Henri Laborino también se cuenta cómo en realidad los sistemas tienden a la complejidad. O sea, por ejemplo, el hecho de que Tainter pueda escribir ahí algo significa que tiene una conciencia, ¿no? Y que esa conciencia, ese grado de complejidad ha sido adquirido en un proceso evolutivo que ha llevado a la complejidad porque ha solucionado muchísimos problemas vitales, ¿no? A pesar de que existen estructuras que siguen siendo simples, como las bacterias, etcétera, pero la vida ha evolucionado en el sentido de la complejidad y el cerebro humano es un órgano de una complejidad increíble, ¿no? Que no nos atrevemos a abarcar, ¿no?
Y es así, o sea, existe, ¿no? Desde el inicio del universo hasta ahora, los sistemas han ido tendiendo a la complejidad, a pesar de que el segundo principio de la termodinámica parece que induce al desorden, a la pérdida, pero como dice Henri Laborie, bueno, en sistemas cerrados, en sistemas abiertos, pues existe la posibilidad de compensar la complejidad con el consumo, la entropía en otras zonas del sistema, ¿no? Pero bueno, la complejidad ha resuelto un sistema evolutivo y nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Y estamos ahí. Entonces, no tiene por qué ser la complejidad de por sí el freno final o el origen de ese deterioro, ¿no? Quizá el origen del deterioro en las expectativas o la eficiencia del sistema habría que pensarlo más en cómo operan esas estructuras complejas o en qué se basan esas estructuras complejas para operar, ¿no? Y en particular, pues a lo mejor había que rescatar las tesis de Ibn Khaldun, que era un historiador magrebí cuya familia venía de aquí, de España, de Al-Ándalus, y él tenía también otra tesis sobre la caída de las civilizaciones. Bueno, fue el primer, digamos, historiador que hizo una filosofía de la historia en el sentido de que no estaba basado en los actos heroicos, ni en las batallas, ni en los reyes, ni en los grandes caudillos que cambiaban la historia, que es lo que se creía hasta él, y en muchos casos siguió después de él, ¿no? Él estableció una verdadera sociología en el sentido de que el cambio histórico es promovido por lo que ocurre en las sociedades, básicamente la estructura social y económica, porque también él fue el primero que hizo un estudio sobre incluso las primeras bases de lo que es la estructura del mercado, del funcionamiento del mercado, ¿no? En el siglo XIV. Y este hombre hablaba de un poco que la civilización, el colapso, venía digamos, del abandono en gran parte de los principios básicos que regían la vida. Él hace una contraposición entre los nómadas y la vida urbana, ¿no? El deterioro de los valores, digamos, de la vida nómada o de la solidaridad de grupo, lo que él llamaba la asabilla. Y puede ser que la cosa vaya un poco por ahí, ¿no? Es efectivamente cómo las estructuras que crecen se disocian completamente del funcionamiento del resto de la sociedad, o pierden completamente el hilo conductor, rompen, es como si el cerebro se separase completamente del funcionamiento del cuerpo, ¿no? O como si rompieran completamente la relación con el resto del cuerpo social, ¿no? En este caso, ¿no? Y obedece a una dinámica de inercia absoluta, ¿no? Y promueven las estructuras que le son propias, ¿no? Pues en la manera en que lo describe Ibn Khaldun es el abandono de los valores originales, el abandono de la solidaridad de grupo, el abandono de la vitalidad original de los nómadas del desierto, porque él lo relaciona todo con la evolución de la decadencia del Islam, etc. Pero un poco va por ahí, quizás, ¿no? Yo creo que la complejidad en sí no es el factor, sino la dinámica de la complejidad en determinados grupos, ¿no? Entonces, quizás lo que hay que romper no es la evolución de la complejidad en el sentido de mayor conocimiento o de estructuras más eficientes, sino el hecho de que no derive, es como si fuera, una cosa es el crecimiento y otra cosa es el cáncer, ¿no? Como si derivara en unos entes que ya no se ocupan del funcionamiento orgánico general, como ocurre con el cáncer, sino que se ocupan del crecimiento de estructuras anómalas que no están relacionadas con el resto de la sociedad. Entiendo. Y un poco por ahí sería la crítica, aunque todavía tengo que desarrollarlo más, pero un poco va por ahí, ¿no? Efectivamente, Tainter tiene cierta razón en que, bueno, pues cada vez cuesta más, hay rendimiento decreciente porque no es lo mismo lo que hemos visto de lo que vamos a ver. Pero creo que el sistema no está operando solo según esos criterios, sino que hay unos frenos fundamentales que no son los de la mera rendimiento decreciente por la complejidad de los problemas a los que nos tenemos que abordar, porque esa sensación podría haberse tenido desde hace mucho tiempo y durante determinados periodos se tiene, o sea, que se presiente como un estancamiento, ¿no?
Bueno, la Edad Media se consideraba que ya la humanidad era muy vieja, ¿no? Cuando se lee a Boecio, se lee a los autores de la época, pues se tiene la sensación de que están hablando de un mundo viejo que inevitablemente va abocado a la decadencia y a la muerte. Es la sensación de que ya la edad dorada del mundo clásico había finiquitado y de que estaban abocados al fin, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que pasa por periodos así la humanidad un poco, ¿no? Y lo que creo que hay que depurar todas esas estructuras y no sé cómo, la verdad, pero que no creo que sea exclusivamente achacable a lo que es la complejidad per se, sino cómo operan estructuras que se convierten en privilegiadas, ¿no? Sí, Pepe, ¿querrás añadir algo sobre esto que ha comentado David? Yo pienso esto que comentáis tanto de los límites, pues bueno, claro que existen unos rendimientos decrecientes y que es muy difícil, pues bueno, de pasar la edad de vida de 80 a 120, pues es muy complicado, pero vamos a ver, siempre existen avances radicales que realmente ofrecen algo nuevo y hay cosas que ahora mismo no hemos descubierto, pero que pueden ofrecer un avance tecnológico y del nivel de vida que sea muy grande. A principio del siglo XX decían que el edificio de la física que ya estaba casi terminado, que solo habían 2 nubecitas por ahí que tapaban que se viera totalmente el cielo. Y luego con todo esto de la física cuántica y todo esto, se vio que realmente la física abarcaba mucho más y que se conocía muy poco y que realmente hay grandes avances a hacer. En algunas cosas que puede ser que estemos llegando a los límites, pues sí, pero en otras no. Y a lo mejor en algunos momentos pensamos que ya lo sabemos casi todo, pero luego puede ser que salga cualquier avance tecnológico que nosotros ni siquiera nos lo podemos imaginar ahora mismo, pero que realmente pueden significar algo muy grande. Vamos a ver, por ejemplo, hace 10 años los ordenadores valían mucho dinero y solo podías hacer 4 cosas con ellos. Y ahora todo el tema de la informática ha evolucionado de tal forma de que los precios de la informática ahora son muy baratos y ahora con un ordenador puedes con los ordenadores de internet puedes hacer de todo. ¿Quién se hubiera imaginado hace 20 años que tú pudieras llamar a un tío? Y claro, si no estaba en casa no lo encontrabas y ya le darías el recado. Y ahora el tío, si está en la playa, lo puedes localizar. Y desde la playa puedes localizar y puede leer un correo electrónico, cuando antes tenías que enviarle una carta que llegaba, que tardaba 3 días. Y luego por aquí también hay una pregunta que lanza la gente de que si realmente va a ser el desempleo tecnológico va a ser un problema a largo plazo. Yo pienso que el desempleo tecnológico no va a ser un problema, sí que va a ser un problema del desempleo en el corto plazo, porque la introducción de tecnología hace que se sustituya factor trabajo por capital y que todo eso haga que haya una cantidad de gente que pierda su empleo, pero siempre pueden salir nuevos empleos, nuevas cosas, nuevas tecnologías que hagan que sea necesario mano de obra. Y por ejemplo, tenemos el problema del ludismo cuando aparecieron las máquinas, que claro, que las máquinas hicieron que perdieran mucha gente el empleo. Pero bueno, toda esa gente que perdió el empleo no tiene ahora empleo, porque claro, si realmente el avance tecnológico solo produjera desempleo y luego no se añadiese empleo en ninguna parte,
pues ahora prácticamente después de la revolución agraria que hubo hace muchísimos años y del siglo XIX con la revolución industrial, pues ahora mismo tendríamos que tener niveles de paro del 90%. El 90%, porque cuando antes el 95% de la población se dedicaba a tareas agrarias, ahora no se dedica ni un 3%. Entonces, bueno, sí que se va a producir un desempleo en el corto plazo, pero en el medio plazo y largo plazo ese desempleo se tiene que ir eliminando por nuevos trabajos que deben aparecer, por la aparición de nuevas tecnologías y por la aparición de nuevos servicios que aparecen. Sí, David, nos pasan otra pregunta, ya te la voy a pasar a ti, que es la referencia al agotamiento de los recursos naturales o los límites ecológicos del planeta. Entonces, en relación a esto nos pregunta uno de los oyentes si los límites de la civilización industrial no serán los límites en el momento en el que la placa Petri está medio llena. Sí, la verdad es que es uno de los grandes retos que tenemos encima, ¿no? Es ese, ¿no? Es el agotamiento de los recursos. Efectivamente, lo que no parece concebible es que toda la humanidad, los 1.300 millones de chinos o los 1.200 millones de indios, puedan vivir con el sistema de vida que se vive en Estados Unidos, por ejemplo, por poner un ejemplo extremo, ¿no? O en España, ¿no? Cada uno con un coche, un teléfono móvil y aire acondicionado en todas las habitaciones de la casa, ¿no? Eso hay que olvidarse de eso y efectivamente yo creo que estamos también llegándonos a una época donde tenemos efectivamente, y ahí forma parte también el sistema de innovación y creación, el que tiene que aportar su grano en arena. Estamos llegando a una fase donde efectivamente el sistema no está empezando a fallar, o sea, está empezando a no soportar eso, ¿no? Entonces, eso es un problema y yo, por ejemplo, donde trabajo también lo hemos notado muchísimo. Nosotros, bueno, nuestro proceso está relacionado con la industria inorgánica, con la química inorgánica y lo hemos visto, ¿no? El empobrecimiento de menas es brutal. O sea, desde la empresa que estoy ahora, en los últimos 10 años, yo he visto caer en picado lo que es el enriquecimiento que venía del producto inicial, ¿no? Y nos ha obligado a adaptar el proceso una barbaridad, con un coste también, ¿no? Por cierto. Entonces, efectivamente, estamos en eso, ¿no? Y también estoy de acuerdo en que la búsqueda infinita de fuentes de energía no va a solucionar el problema, ¿no? Que hay un problema ya que tiene que ser de ahorro energético y de cambio de hábitos, ¿no? Eso también es cierto. Debe de haber de las dos partes, porque como bien hemos estado discutiendo, la sociedad nuestra es compleja y hay mucha gente trabajando en muchas cosas o viviendo de una determinada manera que no se la puede dejar caer en el sentido de decir, no, apostar por olvidarnos del problema o apostar simplemente por una destrucción brutal del consumo en general, ¿no? O del consumo o de la estructura social, ¿no? Sino que pasar a una sociedad agraria, por ejemplo, como el Imperio Romano, tipo aislada e independiente, pues sería desastroso, o sea, sería un auténtico, una debacle, ¿no? Entonces el proceso debería de ser más suave, o eso sería lo ideal, que fuera algo más suave. Pero efectivamente hay que abordar la parte de la bajada del consumo y aparte, pues la investigación en serio, de manera sensata, en nuevas energías y en nuevos medios de generación, ¿no? Pero bien hechos, no lo que se ha hecho aquí, sino bien hechos. O sea, y efectivamente, como si fuera el programa Apolo, ¿no? Debería de ser una cosa masiva y general, tomándoselo verdaderamente en serio, no como algo muy hipotético y como las voces de Cassandra o de los agoreros, ¿no? Sino que es así. O sea que efectivamente hay que tomarse muy en serio que estamos llegando a los límites. Y respecto a lo que comenta Pepe, yo en eso no soy tan optimista, ¿no? En el sentido de que
la evolución de la tecnología siempre va a garantizar un puesto o un sitio, un puesto de trabajo para todos, ¿no? O un puesto de trabajo, digamos, digno, entre comillas, ¿no? O que dé una capacidad de bienestar mínimo. Lo veo porque la automatización va tan rápido, va evolucionando en determinados aspectos, aunque son tecnologías que existen, pero que se están aplicando ya a otros campos, que están absorbiendo, por ejemplo, aspectos que antes no absorbían, ¿no? Del mundo de los servicios, en gran parte, y en general de otros ámbitos donde está empezando a tener un peso fuerte, ¿no? Eso ligado al fenómeno fundamental que está guiando el proceso, que es la deslocalización, ¿no? Que nosotros lo estamos sufriendo de primera mano, ¿no? Que es que ya no solo es la tecnología que expulsa al hombre de su puesto de trabajo, sino la que permite que los trabajos se hagan pues en otras zonas, con el derrumbe de las expectativas de las personas que antes estaban en ese labor, ¿no? En otra parte del mundo. Entonces, pues es un poco eso. No sé, no estoy seguro de que eso vaya a ser así. O sea, que sea equivalente lo que ha ocurrido con lo que está ocurriendo con las tecnologías de la información. Que puede ser que al final tenga que haber algún sistema de soporte de mucha gente que es que no va a poder conseguir un empleo. No, y además yo creo que ahí también entra un problema social, un problema de que se puede concebir perfectamente una sociedad pues que vaya progresando a nivel tecnológico, en que haya una sociedad por castas, pero no como está pasando a nivel geográfico ahora en el mundo, que lo hemos visto que ha pasado así, ¿no? Había una gran parte de la humanidad que estaba en condiciones incluso cada vez peores, sobre todo en África, y otra que está mejorando de forma exponencial sus niveles de vida, ¿no? Sino que puede pasar también incluso en el mismo país y tender a una sociedad tipo República Latinoamericana, ¿no? Con un estrato que tenga un nivel de vida muy alto y el resto sumidos en la más absoluta miseria. Esa podría ser una hipotética evolución de la sociedad, no deseable, pero podría ser. Sí. O sea, que no, efectivamente solo con la tecnología yo no creo que nos garantice tampoco eso, sino que tiene que haber, pues efectivamente. Sí, Pepe. Pero vamos a ver, la tecnología por sí mismo, el desempleo tecnológico lo va a producir la tecnología, no es que la tecnología nos vaya a dar nuevos empleos. Ah, vale. Y luego, lo que pasa es que ahora mismo, pues puede existir empleos que antes no existían. Pues ahora mismo no se me ocurre nada, pero posiblemente pues gente que hay, por ejemplo, en un hospital. Ahora hay mucha gente en un hospital con muchas más actividades, con un tío que si tienes un problema de estómago no es un tío que sepa esto de todo, sino que sabe de estómago. O por ejemplo, economistas que puedan saber muchas más cosas. Ahora hay muchos más especialistas y hay muchos más gentes que puede solucionar problemas específicos, que esa gente ahora mismo no está labrando el campo, esa gente ahora mismo no está haciendo un vestido, sin embargo, ahora hay un estomatólogo o hay gente específica que soluciona problemas, y que ahora, cuando hay mucha más gente en sanidad que hace años atrás, vamos a ver, eso indirectamente, como la tecnología ha destruido empleos, la gente se ha podido ir ahí, como los salarios reales han subido, porque ahora los productos del campo y los productos industriales son bastante más baratos que hace muchos años, podemos destinar parte de nuestra renta a tener mejores servicios. Y luego, también la tecnología no te asegura la correcta gestión de la sociedad, porque, por ejemplo, si tenemos en países como Guinea Ecuatorial, donde tienen mucho petróleo, la Guinea esta española, que resulta que tiene una gran cantidad de petróleo por habitante, vamos a ver, que no se podría gestionar
gestionar mucho mejor aquella sociedad y que la gente, en vez de vivir de la pobreza, viviera de otra forma? Pues sí, lo único que pasa es que si tenemos unas castas, tenemos unas dictaduras, unas plutocracias, cosas así, pues ¿qué es lo que pasa? Que al final realmente todos los avances de la sociedad y de la economía pues no se producen y de la riqueza se aprovecha uno solo, se aprovecha en gastárselo en fiestas, en vivir de maravilla, cuando el resto del pueblo vive en la pobreza. Y eso tampoco es, pero es que eso no lo gestiona la tecnología, eso lo hace la gestión de la sociedad. Muy bien. Bueno, llevamos ya algo más de 1 hora de programa. Bueno, es decir, que hemos sobrepasado ya la duración prevista que teníamos, que era de 1 hora, o sea que si os parece podemos ir ya terminando. David, no sé si querrás añadir algo más antes de terminar. Bueno, no, yo creo que hemos hablado ya de bastantes temas y bueno, yo en principio creo que si alguien tiene alguna pregunta o tal, pues bueno, estaría encantado. Nos han pasado, si quieres, nos ha pasado Javier Javier BG, otro de los oyentes, en que nos plantea una pregunta en que se refiere a ver si se podría seguir adelante simplificando un poco las formas de vida que tenemos y no con tanta complejidad como se vive ahora mismo. No, vamos a ver, yo la pregunta realmente creo que la ha planteado de otra manera, pero creo que lo que quiere decir es esto. Bueno, sí, lo que comentamos un poco, lo que ha comentado Pepe con respecto a la tecnología origina eso. O sea, evidentemente en una sociedad agraria todo el mundo tenía trabajo y todo estaba así, ¿no? En el momento en que los avances técnicos, digamos, expulsan parte de su mano de obra de un determinado nicho de trabajo laboral, pues es necesario que existan otros, ¿no? Se podrá pensar incluso que la explosión de los sistemas burocráticos o de todo tipo en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, deriva un poco es también inducido por una pérdida de expectativas general, ¿no? También en la sociedad. O sea, porque, bueno, no sé qué, pero creo que en una estadística que oí en una encuesta, el 70% de los licenciados se plantea su vida como trabajando para la administración o algo así. Entonces, el tema es que, ¿dónde? Pero, o sea, ¿dónde trabajar? La pregunta es, ¿dónde? ¿No? Entonces, el sistema crea, porque actúa al final como un sistema de reparto, entre comillas, crea esa necesidad, digamos, de buscar. O sea, hay gente que están desde esteticistas de jardines hasta expertos en, yo qué sé, en fiestas y inauguraciones, hasta, no sé, bueno, en cada pueblo casi se ha hecho un palacio de congresos donde hay gente trabajando, en fin, ese crecimiento, digamos, al final de la complejidad, de una cantidad de puestos de trabajo de diferente tipo impresionante, está originado en parte porque hay que absorber eso y se absorbe a través de los sistemas, en muchos casos, burocráticos, etcétera. Entonces, disminuir ese grado de complejidad, pues la situación actual de la sociedad es complicado y lo estamos viendo, ¿no? Porque, bueno, la gente, pues, cuando no hay empleo público, cuando no hay tal, pues se ven abocados a una situación donde lo que queda es una situación laboral bastante precaria, ¿no? Bastante dura, en el sentido de que es que ¿dónde va la gente? ¿O a qué nos vamos a dedicar? Porque el mundo de la producción cada vez está más copado por el automatismo, ¿no? O en este caso también por el outsourcing. Entonces, es complicado, pero efectivamente, con el tiempo esa es la tendencia. O sea, en el momento en que el sistema, digamos, por su propia inercia en cuanto a la disponibilidad de recursos y en cuanto a las oportunidades de mejorar las cosas, caen, porque yo creo que sí, que efectivamente vamos en una pendiente un poco descendente, va a ser complicado a corto plazo que eso suceda, pues a lo mejor volvemos a una simplificación en el sentido de que, bueno, porque a lo mejor
hay que plantearse los sistemas de suministro locales, ¿no? ¿Por qué tenemos que traer naranjas de Chile, ¿no? O peras de Nueva Zelanda, o, bueno, espérate, ¿por qué no hay gente que a lo mejor se puede dedicar a eso en las cercanías? Igual que los sistemas de distribución esos extensísimos, ¿no? De supply chain a lo largo de todo el mundo, ¿no? Bueno, eso se puede simplificar a lo mejor y creo que en el futuro habrá una simplificación de ese sistema. Pero esa simplificación no va a ser gratuita, ¿eh? No va a ser gratuita porque hay un conjunto de expectativas mentales muy grande entre todos nosotros, entre la manera en que pensamos que vamos a vivir o lo que se ha vivido en las últimas generaciones, no creo, ¿no? Porque ya somos muchos, es que también somos 7.000 y pico millones de personas y vamos a ser más. Y existe en la otra parte del mundo, como todos sabemos, gente que están en mucha peor condición, ¿no? Y entonces, pues, un poco, vamos a ir un poco al lado de la simplificación, pero que no va a ser un proceso suave, sobre todo por el universo de las expectativas, porque, como decía Buda, el dolor proviene del deseo, ¿no? Sí, Pepe, ¿querías añadir algo más antes de terminar? Yo sí, bueno, que la tecnología es necesaria, que tenemos que mejorar tecnológicamente, tenemos que ganar eficiencia, pero la tecnología, vuelvo a repetir, que no se gestiona con sistemas de I más D más I más O más T más A y empezar a hacer empanadas mentales que sirve para ayudar a 4 amigos y solucionarle las cosas a la casta, ¿no? La tecnología se ha de gestionar bien para que realmente sirva a la sociedad. Eso es todo. Muy bien, pues si os parece vamos terminando ya. Muchas gracias como siempre, Pepe. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias en esta tu primera participación, David. Espero que puedas repetir alguna vez más. A tu disposición, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me gustaría que dieras otra vez la dirección de tu blog para quien quiera consultarla. Completa, ¿no? Sí, el sí. URL, ¿no? Sí, es un poco complicado, pero bueno. Es dfc-economiahistoria.blogspot.com. De todas maneras, si meten en Google historia, economía, filosofía, les sale enseguida. Sale ahí arriba del todo. Y también, por supuesto, muchas gracias a todos los oyentes de Colectivo Burbuja que nos han acompañado en este programa y a los que lo van a escuchar en diferido. Nos despedimos por ello. Os recuerdo que podéis continuar en www.colectivoburbuja.org y también en nuestros grupos de Facebook. Hasta pronto. Estás escuchando Economía Directa.